Buenos días, mi nombre es Brian Dayson Bell Alvarado. En esta oportunidad voy a presentar mi informe final del curso de taller de desempeño profesional. A continuación, vamos a ver más a detalle las actividades realizadas desde la semana 1 hasta la semana 15. Como objetivo general, esta presentación es brindar un detalle de las actividades que he realizado durante las 15 semanas de clases del curso de TDP, en el cual me desempeñé como un curso analista programador dentro de una organización. Comenzando con la semana 1, primero tenía que aprender las tecnologías correspondientes al proyecto en el que me habían asignado, el cual era videojuegos sobre plataformas web, React y WebSocket, específicamente con el juego Cards Against Humanity. Y bueno, básicamente esta primera semana se me asignó las funciones de leer la documentación y configurar mi entorno de desarrollo para que posteriormente ya pueda aportar más en el proyecto. En técnicas y herramientas, básicamente solo he usado Trello para gestionar esas actividades y lo que he aprendido ha sido los conceptos básicos de React y WebSocket. En esta parte sería el entregable, el link del Drive. En la semana 2, de igual manera, analista programador y las tareas asignadas básicamente fueron aprender a realizar web scraping con Node.js y Puppetr para automatizar la descarga de documentos de información general de una página de la universidad. Para esta oportunidad, para la semana 2 asignaron al proyecto de AVET. Bueno, básicamente era web scraping, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer primero era aprender y posteriormente con lo que he aprendido tenía que implementar una función o una serie de pasos, un algoritmo para descargar los documentos de una sección de información general. Se logró hacer, se implementó el proceso. Me di cuenta de las muchas posibles aplicaciones que podría tener el uso de Puppet. De igual manera, aquí está el link del entregable del Drive. En la semana 3 también como analista programador. En este caso seguía en AVET, pero me dieron al área para trabajar en frontend y la tarea asignada fue instalar herramientas, los que se van a usar en el proyecto, configurar el entorno y aprender a desarrollar aplicaciones web frontend utilizando Blazor como framework para C Sharp en .NET. Los conocimientos aplicados fueron básicamente, primero tuve que instalar el IDE, que era Visual Studio, usar Git y otras herramientas. Posteriormente a eso tuve que leer la documentación de lo que es Blazor, porque nunca antes lo había conocido y tuve que leer todo, ¿no? Para aprender, ya que es un framework para aplicar C Sharp del lado del front. Técnicas y herramientas, como ya lo mencioné, Visual Studio Community, también somos Ubuntu Console para ejecutar los comandos del Ready y SQL Server Manager para la base de datos y el Trello. De igual manera, como este era un cierre sprint del primer sprint, en el link del entregable está esa carpeta, ¿no? La del cierre sprint, aunque haya estado combinado semana 1 en un proyecto, semana 2 en otro y semana 3 en otro. La lección aprendida fue cómo es que se configura un proyecto grande, porque en este caso el proyecto que ha sido asignado en AVET era un proyecto grande, cumple dependencias, y bueno, eso es lo que aprendí por este lado, y el uso de Blazor como framework para C Sharp. En la semana 4 tuve el rol de analista programador igualmente, y a partir de acá en adelante ya me mantuve en el proyecto de AVET del lado de front. La tarea asignada fue implementar componentes select y select options sean valores consumidos de una API de prueba. En este caso, la semana 4 ya empezaba el sprint número 2. Bueno, los conocimientos aplicados fueron que llegué a implementar componentes select y select que me había sido asignado y estos eran capaces de opciones aún teniendo dependencia uno del otro. Tenías que seleccionar uno y luego el otro mostraba dependiendo de lo que había seleccionado en el select previo. Estuvo un poco complicado, pero finalmente se logró. Las técnicas y herramientas usadas fueron Blazor.net, Visual Studio Community, JSON Placeholder. Esta fue una API de prueba, Redis y el Trello. La lección aprendida fue el cómo consumir APIs en componentes de Blazor y cómo manejar la dependencia entre estos. En este caso no muestro el link del entregable porque en el proyecto de AVET teníamos que entregar los archivos requeridos solo en la última semana del sprint. En todo caso, no sale acá, va a salir en la semana 6, en la 4 no va a salir, en la 5 tampoco, en la 6. En cada cierre de sprint se va a mostrar el link de la carta. Semana 5, bueno, la tarea que se me asignó fue mejorar el estilo de los select e implementar el componente select dentro del componente filters. Conocimientos aplicados fueron que finalmente pude darles estilos al multiselect y al select usando una librería llamada Bootstrap Select y bueno, al inicio se tenían problemas de incompatibilidad, pero finalmente se logró. Y aparte de esto, del componente select, este se tuvo que integrar dentro de un componente filter, el cual había sido creado por otro compañero y tuvimos que combinar nuestras partes. Técnicas y herramientas, Blazor.net, Visual Studio Community, Redis, Git para la gestión de cambios y Trello. La lección aprendida fue implementación de librerías externas, en este caso como Bootstrap Select para dar los estilos y el trabajo en equipo mediante Git. Semana 6, que es el cierre del Sprint 2, estandarizar diseño de los componentes Select y colocar los componentes de filtros en cada página de los distintos tipos de reportes. En este caso, se implementó los mismos estilos
tenía dos componentes, el componente Select y el Multiselect. Los estilos de Bootstrap Select que le pusimos a los Select, valga la redundancia, se lo pusimos ahora a los Multiselect. Lo que tratamos fue imitar el diseño original que se tenía en la página eh, de David. Finalmente, se integró los componentes filtros que habían sido creados por mi compañero a cada página de reportes que tenía el sitio de David. Las técnicas y herramientas fueron Blazor.net, Visual Studio Community, Redis, en este caso somos jQuery, Git, Bootstrap Select, CSS y el Trello. Lo que aprendí en esta semana fue básicamente la aplicación de lo que es CSS en en páginas y componentes de Blazor. Acá está el link del entregable del cierre de sprint. Semana 7, rol análisis programador. La tarea asignada fue definir tipos de filtro por componentes específicos e implementar dos select. Uno de ellos tiene que mostrar las categorías y el otro tenía que mostrar las subcategorías dependiendo de la selección previa que hiciste. Los conocimientos aplicados fueron que como ya había creado los select previamente, ya se me hizo un poco más sencillo hacer esta vez. Creé dos selects y cada select consumía la información de una API falsa, la cual la creamos con JSON Server de NPM. Las técnicas y herramientas fueron Blazor.net, Visual Studio Community, Redis, Git, JSON Server y el Trello. Las lecciones aprendidas fueron el uso de APIs falsas para que estas nos sirven para ir probando las funcionalidades en el frontend si es que aún en el backend no están listas. Y también aprendí las dependencias entre componentes y vistas para que estas muestren el contenido de una manera dinámica. Semana 8, la tarea asignada fue crear vista de reportes de control por outcome, extrayendo data real ahora sí, de la verdadera API. En este caso se creó la vista y se consumió la API por el componente. Y básicamente esta tarea fue un poco más sencilla ya que ya habíamos creado previamente el componente que consumía de la API falsa. Solo en este caso tuvimos que hacer cambios y adaptarlo para consumir del endpoint verdadero. Técnicas y herramientas. Blazor.net, Visual Studio, Community, Redis, Git y ya no está JSON Server porque ya no usamos la API falsa. Y el Trello. La lección aprendida fue básicamente el consumo de APIs. Semana 9, la tarea fue consumir la APIs en cada select que se tenía en la vista de los filtros de vista de outcome. Y aparte de eso, tuvimos que reestructurar el componente select para que este sea escalable, ¿no? Porque en un principio teníamos como tres componentes de select, uno era un select normal, el otro era un multiselect y el otro recibía la dependencia de otros. Y en este punto de los avances nos dimos cuenta que esto no podía ser escalable, que nos iba a traer problemas. Así que tuvimos que reestructurar todo. Y esos tres componentes que mencioné previamente los tuvimos que volver uno solo. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y el select ya no recibía la data de una IP de prueba que era JSON placeholder. En este caso ya recibía la información verdadera del endpoint correspondiente. Técnicas y herramientas, Blazor.net, Visual Studio Community, Redis, Git y el Trello. La lección aprendida fue la escalabilidad en, en los componentes, lo que se debe tener para que el proyecto pueda continuar con éxito. De igual manera, acá cierra el sprint y aquí tenemos el link de la carpeta de cierre de sprint. Semana 10, la tarea fue crear componentes individuales por cada tipo de filtro. Los conocimientos aplicados fueron, se implementó satisfactoriamente los componentes individuales por cada tipo de filtro requerido para poder ser llamado con facilidad más adelante. En este caso lo que hicimos fue crear, depende de cada vista que necesitamos, hemos creado componentes individuales que ya tengan agrupados los selects respectivos que necesitan para simplemente llamar a ese componente y que ya incluya todos los selects dentro. Técnicas y herramientas Blazor.net, Visual Studio Community. Y en este caso ya hicimos una migración a Visual Studio Code con una previa investigación, porque el Visual Studio Community para el lado del frontend
demoraba mucho en recargar la página, no tenía un hot reload. Redis, Git y Trello. Las lecciones aprendidas fueron la adaptación de componentes que se tiene por cada tipo de elemento, en este caso cada tipo de vista. Semana 11, la tarea fue crear vista de configuración de filtros, incluyendo componentes acordeón, que dentro de estos incluía dos selects para determinar el tipo de filtro. Aparte de esto, tiene que crear y, y leer los datos de un JSON aparte. Lo que hicimos acá fue maquetar lo que sería la vista de configuración de filtros. Hemos usado los componentes de Blazorize para que esto se vea más bonito. Y hemos creado los acordeones y la posibilidad de que esos acordeones se puedan crear infinitamente, ¿no? Le das un botón y se van agregando uno tras otro. Básicamente, dentro de estos acordeones metimos lo que hicimos previamente, que sería la configuración de filtros, los dos L que mencioné anteriormente, y así funcionaba este componente. Entonces, lo que hemos usado sería Blazor.net, Visual Studio Community, Visual Studio Code, JSON Server para hacer algunas pruebas, Redis, Git y el Trello. Posteriormente ya conectamos esto con la API verdadera. La lección aprendida fue cómo es que tenemos que usar los componentes de Blazorize para ayudarnos. Es como una especie de Bootstrap, pero exclusivamente para Blazor. Semana 12 tenemos conectar los componentes de reportes a la API de generación de reportes. Y teníamos que verificar que estos se obtengan la información correspondiente. En este caso se nos brindó un proyecto adicional, otra solución de Visual Studio Community, y tuvimos que conectarlo al proyecto previo que teníamos. Entonces, al conectar esos proyectos, ya podíamos crear nuestras funciones para que en base a los seleccionados, para la redundancia, a los elementos seleccionados en cada select, al darle un botón de crear reporte, se envía esa información al otro proyecto y ese otro proyecto devuelve una respuesta con, con un PDF de acuerdo a lo que has seleccionado, ¿no? Se hizo esta conexión que sí, sinceramente fue un poco complicada, pero finalmente se pudo lograr gracias a que hemos reestructurado nuestro componente de Select y eso nos ayudó bastante. En técnicas y herramientas tenemos a Blazor.net, Visual Studio Community, Visual Studio Code, JSON Server, Redis, Git y el Trello. Y la lección aprendida en este caso fue la conexión entre proyectos con sus dependencias. Acá sería un cierre de sprint y tenemos el link del entregable de la carpeta. Semana 13. Crear un listado de filtros que consulte la información de un endpoint de la API de consulta de filtros. En este caso, se creó una función con validación para que, para que éste muestre la lista de filtros que se tienen guardados. Si es que existe, lo muestra, ¿no? Y si es que no existe, muestra la configuración de filtros previa que he mostrado, la que tiene el componente acordeón. En este caso hemos usado Blazor.net, Visual Studio Community, Visual Studio Code, JSON Server, Redis, Git y Trello. Y básicamente la lección fue cómo aplicar condicionales en vistas, cómo decirle a Blazor, al frontend, si se tiene información en esto, muéstrame tal cosa. Y si no se tiene, muéstrame tal cosa. Tuvimos que maquetar todo eso. Semana 14. eh, las tareas asignadas en este caso fueron tareas un poco más complicadas y que incluían bastante serie de pasos, ya que era prácticamente en esta semana nuestros jefes de proyecto ya iban a presentar, a exponer sus proyectos y necesitaban nuestra ayuda, ya que la siguiente semana, que sería la semana 15, ya habrían terminado, ¿no? Y no había tareas por realizar. En este caso nos dijeron mostrar la información consumida y listada que se tiene en la API en componentes cart. Y esto que esté mostrado en un grid de tres columnas, ¿no? Que esté uno 2 tres. Y crear una función para que toda esa información que está leyendo sea eliminada de la misma API mediante el método delete. Y este que al ser accionado muestre un alert, un modal, el cual le pregunta al usuario por su confirmación, que le diga si quieres eliminar, ok, si no, cancelar. Si le das clic a cancelar, obviamente no pasa nada, y si le das clic a ok, se elimina.
Entonces se creó esta interfaz utilizando Blazor para los componentes de los cards y las columnas. Y también nos apoyamos un poco de Bootstrap para los márgenes y el padding. También usamos SweetAlert2, que se basa en jQuery para ser invocado, para mostrar el modal en Blazor. Y una vez que sale el modal, como ya lo mencioné, si el usuario confirma la acción de eliminar, se llama el método delete del API al endpoint y se elimina. Y bueno, luego muestra la pantalla clásica que teníamos de configuración de filtro. Y si no sucede eso, se muestra la pantalla de confirmación. Estas tareas básicamente son una continuación de lo que hicimos semanas atrás, ya que tuvimos que poner una pausa para realizar otras tareas que se requerían en ese momento. Y bueno, lo que hemos usado son Blazor.net, Visual Studio Community, Visual Studio Code, JSON Server NPM, Redis, Git y el Trello para la gestión de actividades. La lección aprendida ha sido el uso de Blazor para generar componentes más estéticos y mejorar la UI. Y también cómo es que teníamos la posibilidad de usar SweetAlert2 como alerts, como modales alternativos a los que ya se tiene por defecto. Y bueno, en este portado tenemos el link de la carpeta con el entregable del cierre de Sprint. Básicamente esa carpeta ya es la última, eh, donde se encuentra el informe final. Y, y nada, eso sería todas las actividades que se ha realizado en todo el ciclo. Y bueno, también acá he agregado un apartado en el cual muestro el Trello que he ido realizando semana tras semana. En el Trello está, obviamente hay más tareas, solo que acá puse tres por cada sprint. Pero bueno, aquí está el sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4 y sprint 5. Cada uno está con un respectivo color para ser diferenciado. Y todas las tareas están el link se encuentra en esa parte. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.